Bueno, y aquí estamos con el historiador Claudio Cañete, que nos va a estar hablando sobre este paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Elena? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy no es en realidad el paso a la inmortalidad, fue aquel 17 de agosto, pero se pasó por una cuestión de turismo, es que tenemos hoy el feriado. Y bueno, primero preguntarte, ¿no?, ¿de qué se trata? ¿Por qué es tan importante para nuestra patria? Bueno, sin lugar a dudas, junto con Belgrano, son las dos figuras insoslayables que tiene la historia argentina, que son de permanente tributo y que incluso, bueno, son las que podemos decir que no generan ningún tipo de debate, que el reconocimiento es unánime y que es sorprendente siempre, quienes en sus familias tienen chicos, ¿no? Creo que es el primer superhéroe del que vienen entusiasmados de la escuela a sus casas a contar cuando les enseñan, ¿no? Es una figura muy potente en ese sentido, icónicamente, digamos, simbológicamente también, porque, digamos, todo nuestro país, siempre en todas las ciudades, pueblos, la huella, la marca del nombre San Martín está presente. Y bueno, tiene mucho que ver con toda su obra política, militar, e incluso como un estadista, como un hombre de ideas, ¿sí? Lo que da para hablar muchísimas cosas, de muchos temas sobre San Martín, las distintas facetas. Yo ahora, aprovechando que ustedes me invitaban al programa, yo creo que está bueno esto que decís vos, a propósito de que a veces los corrimientos de los feriados diluyen un poco la valoración, la reflexión sobre cada figura. Sí. Entonces yo quería traer un tema que es muy importante y a veces se lo menciona, pero muy, digamos, como algo anecdótico, que es la actitud que él tomó de no enfrentarse con sus pares, con sus propios, ¿no?, con los argentinos. O sea, cuando él estaba cerrando la campaña a los Andes, en ese tiempo, ubicámonos en 1818, 1819, empezaban ya los conflictos entre los caudillos y Buenos Aires, y él se negó sistemáticamente a enfrentarse con los caudillos, entendiendo de que eran sus propios pares, sus propios compatriotas. Y esa actitud, con el tiempo, yo ahora te voy a contar, bueno, le trajo un reconocimiento, y yo creo que esa es una de las tantas cosas, esto de no derramar sangre argentina, digamos, de no sumarse a las internas. Esa es una de las tantas cosas que podemos hablar y que le tributan también a la importancia de su figura. Vos sabés que la relación entre San Martín y los caudillos del litoral fue muy importante. Después de 1818, cuando termina la liberación de Chile con la batalla de Maipú, vuelve a Buenos Aires en busca de fondos para continuar la campaña hacia el Perú. En ese entonces el director supremo era Juan Martín de Pueyrredón, que le dice que no le va a dar los fondos porque y lo insta a que deje la campaña, porque lo que lo necesitaba era para reprimir y terminar con los caudillos del litoral, puntualmente con Estanislao López, Ramírez y Artigas, y él se niega. Entonces igualmente le dan una partida de dinero para que se vaya a los Andes de nuevo a continuar la carrera, le dan esa orden y se niega, se va a la campaña de los Andes. Entró en crisis la gestión de Pueyrredón, sube José Rondó, que también lo manda a llamar para que venga a enfrentarse con los caudillos del litoral, porque eso hay incluso notas de carácter de urgentísimo, de necesario, así con ese tipo de títulos, de que se vuelva de la cordillera para pelear con los entrerrianos, santafesinos y los uruguayos. Directamente no vuelve. Sigue ahí sabemos cuál fue la decisión. No me llegó el mensaje. Le pegó de largo. Eso se denomina en la historia de San Martín como la gran desobediencia, se llama. Y bueno, no haber enfrentado a sus propios, eso creo que lo pone por encima de una figura que está mucho más allá de bueno, como te decía, de discusiones. Vos sabés que hay documentos que resguardan la correspondencia entre San Martín, Estanislao López y Artigas. No hay algunas que demuestren que hubo contacto con el general Ramírez, pero sí se sabe que él tenía conocimiento de sus ideas y sus luchas. Justamente Ramírez era uno de los que más combatía con los porteños. Sin embargo, bueno, siempre tuvo una relación amistosa con ellos, y yo creo que con el paso del tiempo
esta cuestión del interior hacia la figura de San Martín tuvo una retribución. En 1850 Urquiza ya era gobernador y decretó y dictaminó un primer homenaje a San Martín apenas 11 meses después de su fallecimiento. Muy bien. Y ese homenaje es entrerriano y es de la ciudad de Paraná y bueno, y es el primer homenaje a nivel nacional, reconociéndolo como una figura destacada, no sé si como prócer en ese entonces, pero sí como una de las figuras que tenían que ver con la independencia de nuestro país. Esa orden de hacer una suerte de monumento, recordación sobre Urquiza, establecía la ley que tenía que ser aquí en la Plaza 1 de Mayo. Trajiste imágenes al respecto. Traje imágenes que van a ver exactamente, esa que están viendo ahí. ¿Por qué? Porque finalmente el homenaje que ordenó Urquiza no se concretó en la Plaza 1 de Mayo, se concretó en el Parque Urquiza. Claro. Ya lo vamos a ver, esa foto que te traje. Ahí está. Esta es la columna del Libertador que se encuentra en el Parque Urquiza, en el Rosedal, y verás que te traje una foto de cuando fue recientemente inaugurado. Fíjate el cielo despejado que hay atrás, hoy en día está tapado por los árboles y edificios de alto. Claro. O sea que esta foto tiene su tiempo, ¿no? Quizás 70 años más o menos. La columna la hizo Osvaldo Rapetti, un arquitecto paranaense, y la escultura del cóndor, hecha en bronce, es de Conrado Noli, y fue inaugurada en el 17 de octubre de 1950, 100 años después, cumpliendo la orden de Urquiza. Fíjate vos. Bueno, ¿por qué pasaron 100 años? Porque, bueno, todos los idas y vueltas de que por razones económicas, políticas, todo eso siempre fue postergando. Te iba a preguntar, ¿solo razones políticas, económicas también? Un homenaje a San Martín, fíjate vos, en tiempos de Urquiza se concreta 100 años después. Y no se hace, obviamente, en la Plaza 1 de Mayo, pero sí, en 1910, el 25 de mayo de 1910, se coloca en el centro de nuestra plaza principal la estatua ecuestre de San Martín. Esa foto que estás viendo ahí es el día de la inauguración y un momento muy especial. Es el día en que están ensamblando el cuerpo de San Martín con el caballo. Por eso los andamios que están al costado, ¿sí? O sea, en realidad la figura está calzada, forma parte de dos piezas ensambladas. Y ese pino que ven ahí es un vástago del pino de San Lorenzo. Que bueno, San Lorenzo está ligado justamente a la primera batalla importante que tuvo, que fue la batalla de San Lorenzo en Santa Fe, en el marco de la única campaña que sí él hizo sobre el litoral, no contra los caudillos, sino para expulsar a los realistas que venían por esta zona. Ese vástago o retoño del pino de San Lorenzo fue colocado el 17 de octubre de 1950 también, coexistiendo con el homenaje del parque que te decía. Bueno, está colocado por una asociación de amigos de aquel entonces que tributaban la figura de San Martín, y actualmente alrededor de ese pino hay una serie de placas de distintas épocas que rinden tributos a los veteranos de Malvinas. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos 3 lugares en la capital paranaense que simbolizan, digamos, de cierta forma, no solamente la figura indiscutible de San Martín como padre de la patria, sino que también hay un gesto que, como decía yo, no siempre se puntualiza esta cuestión de que justamente San Martín se negó a pelear contra las provincias, a enfrentar a los caudillos en una guerra civil. Te quería preguntar, Claudio, perdón, Fer, ahí te dejo. ¿En Perú y en Chile se le da la misma importancia? Sí. Y más Perú todavía, porque incluso tuvo el cargo de protector del Perú, un título honorario que equivaldría a haberlo designado presidente. Y hay por supuesto, monumentos y lugares que evocan la figura de San Martín. Yo he tenido como docente la oportunidad de tener estudiantes peruanos. Y siempre vos sabés que eso me inquietó y yo les he preguntado. Le digo, ¿y San Martín? ¿Qué onda San Martín? Claro, ¿qué onda ya? Y vos sabés que sí, es cierto, no, San Martín, sí, lo respetamos mucho, por eso los respetamos mucho a ustedes, porque San Martín esto, lo otro. Es como que habría que ir a Perú a estudiar al San Martín peruano, digamos, porque evidentemente dejó un montón de cuestiones. No solamente eso, fundó bibliotecas y dictó una serie de medidas, ¿cómo podría decir?, populares, en el sentido de las primeras medidas que le acercaban derechos al pueblo peruano después de haber terminado con la dominación realista.
ese tipo de cosas se recuerdan. Y en Chile también, no es que hay una animosidad ni nada, vieron que a veces somos más de pelearnos con los Sí. chilenos. No, también, por supuesto que no hay ningún problema. Y yo creo que la película Revolución, que es la versión más reciente de su biografía, esta película argentina, rescata un poco la figura de O'Higgins y de él de mutuo respeto. Bien. Y yo creo que un respeto casi como Importante. silencioso, pero encolumnados en la misma idea de la libertad y no en las luchas locales. Y bueno, ese es un poco también como lo perciben a San Martín los chilenos, alguien que los trató como un igual, digamos, ¿no? Bien. Fer, ¿decías? Sí, apelando a tu conocimiento, Claudio, dos consultas, o mejor dicho una, si me la podés confirmar. Primero pensar lo que hizo San Martín, y corregime si estoy equivocado, en 10 años que estuvo en nuestro país, porque vino en 1812 y se va en 1822. Todo lo que tuvo que pasar, buscar financiamiento, lo volvieron a ningunear, realmente es... algo admirable de lo que pudo haber hecho él en esos 10 años, y inclusive con la campaña libertadora. Pero vos mencionabas acerca de San Lorenzo. ¿Por qué muchos dicen combate y por qué otros dicen batalla? Creo que hay una diferencia, no sé si en extensión de duración o en cantidad de combatientes en alguna de las dos singulares que se denomina de una manera u otra. ¿Cuál es en realidad la denominación de lo que ocurrió en ese choque en San Lorenzo? ¿Combate o batalla? Bueno, sí, no soy especialista en esa especificidad, digamos, de las diferencias, pero viene por ahí, tal como decís vos. El combate de San Lorenzo, o sea, combate y batalla sí, obviamente marca una diferencia. La batalla siempre contempla el despliegue de tropas en distintos sectores, hay Es una más extensa, planificación, creo. es mucho más intensa e involucra también más efectivos de ejército de cada lado. O sea, puede sumar caballería, infantería, las baterías, ¿no? Los cañones. Y hay un mayor despliegue, o sea, se enfrentan dos ejércitos en una batalla. En el combate fue el enfrentamiento de lo que podríamos decir dos escuadrones nomás. O sea, eran pocos granaderos, se dice que Sí. el mito eran de 40, ¿no? Y 120 eran los soldados realistas. Entonces ahí está un poco graficada la diferencia entre lo que es un combate, que fue un choque de dos Sí. escuadrones, nada más que duró poco tiempo, como Sí. decís vos, y las batallas sabemos que hasta pueden durar días. Sí, inclusive vos me sabrás corregir también, esto mucho a mí me apasiona en realidad. Lo que fue el combate de San Lorenzo fue una emboscada de los granaderos hacia la fuerza realista. Exactamente, armó dos columnas de caballería que salieron por los costados del convento y digamos, los desacomodaron a los realistas, que habían hecho un cuadro para tirar, digamos, como una suerte de formación, y esa formación la atacó como en forma de pinza. Claro, porque lo superaban en número. Exactamente, como decía yo, eran 40 granaderos aproximadamente contra 120 tiradores. Y aparte profesionales, digamos, porque eran tropas regulares, realistas, que venían justamente a eso. Él estaba formando recién el escuadrón de granaderos, duró muy pocos minutos. Él tenía clarísimo de que tenía que ser muy breve y tenía que ser certera, como decís vos, un ataque en pinzas, como para poder envolverlos y impedirles la capacidad de tiro, ¿no? Sí, hablan de 10-15 minutos inclusive algunos historiadores. Sí, 10-15 minutos, eso fue todo. Una columna, y esto sí no es cuento, una columna la lideraba él y la otra el capitán Bermúdez, que justamente por eso ahí está la localidad de Capitán Bermúdez ahí cerca, porque es el oficial que su lugarteniente, que él sí recibe una gran herida de bala, digamos, en el combate, y fallece a la noche en el convento, digamos, después de la batalla, cuando se repliegan para digamos, atender los heridos y todo eso. Toda esa zona de San Lorenzo, tenés Granadero Baigorria, otro, también Capitán Bermúdez, localidades muy cerquitas que van desde Rosario hasta San Lorenzo. Exactamente, por eso Capitán Bermúdez es el segundo, digamos, oficial que lideraba aparte que cumplía una tarea totalmente, digamos, estratégica, porque era una de las columnas que iba por más del costado, como para atacarlos desde medio que de atrás, digamos, rodearlos. Y Granadero Baigorria se dice que justamente es
el que mata al realista, que mata a su vez a Cabral, ¿no? El sargento Cabral. Y bueno, y ahí también, ¿no? Ahí tenemos que sumar otro nombre, que claro, es el del sargento Cabral. Y bueno, entre mitos y verdades, el caballo blanco, la frase de Cabral: muero contento, hemos batido al enemigo, si fueron así, si no fueron así, no importa. Lo que importa, sí, es que en esa batalla comenzó todo, ¿no? La gran carrera libertadora por toda Sudamérica, que tuvo sus avatares. Paradójicamente, sus propios compatriotas eran los que más le impedían, en algunos casos por envidia, en algunas cosas por recelo y en otros casos por cuestiones políticas. A los porteños les convenía más eliminar a sus enemigos locales que pensar en la libertad de, claro, los pueblos vecinos. Claro. ¿Sergio? Sí, dos cuestiones. La primera, recomendar la película Revoluciones, interpretada por Rodrigo de la Serna, en una magistral interpretación, bueno, un poco contando y mostrando la personalidad del general San Martín, un estratega y una persona con, bueno, un amplio concepto de la moral y la ética. Y por otro lado, bueno, no es solamente Latinoamérica quien reconoce al general San Martín con monumentos. No sé si ustedes saben que hay un monumento en el Central Park en Nueva York, un monumento al general San Martín que está emplazado, y es un reconocimiento que la ciudad le hace al general por haber sido uno de los militares más destacados en la revolución y en la independencia de América Latina. Así que, bueno, dos cositas para agregar, ¿no?, que por ahí me parecen interesantes. El hecho de que en Estados Unidos, en el propio Central Park, haya un monumento del general Don José de San Martín, a mí particularmente me llamó poderosamente la atención. Exactamente, sí. Y también en Francia, pero que ya ahí hay una lógica, es parte, ¿no?, de la historia, claro. Es parte de su lugar de exilio. Eso te iba, ¿no?, a preguntar, ¿por qué se fue San Martín? Y se fue justamente eso, porque cuando termina la campaña en Perú, vuelve a Buenos Aires y otra vez le insisten con el tema de que arme el ejército para combatir. Ya más que nada, ya ahí estábamos empezando el embrión de lo que sería unitarios contra federales. Se negó a luchar. Se va, después vuelve en uno de ese retorno tan recordado, que vuelve con su hija pequeña y que ya directamente no desembarca. Ve la situación política y bélica que vivía el país, de una guerra interna, decide ya no bajar y ya ahí se vuelve a Europa y ya, bueno, ya no retornará. Solamente recién para 1880, cuando repatrian sus restos. Sobre lo cual hay dos anécdotas que quiero contar, porque tenemos que ver nosotros. Hay un diputado entrerriano que tuvo que ver con las gestiones de la vuelta de los restos, que fomentó también incluso juntar los fondos, ¿sí? El diputado Ruiz Moreno. Y el gobernador Febre también fue, en ese tiempo, organizó una colecta popular, una suerte de campaña, digamos, también para recaudar fondos y apoyar que traigan los restos a la Argentina. Bueno, entrerrianos así que tuvieron que ver. Impresionante, sí. Sí. Se dejan, sí. No hay grietas, no hay nada en eso. Y el primer reconocimiento a nivel nacional lo hizo la provincia de Entre Ríos, movilizados por justamente el gesto que tuvo hacia las provincias del litoral, por Urquiza. Pero fíjense que siempre a destiempo, después nosotros, el resto, 100 años después, sí, se hace la columna. Bueno, y una cosa, también, en 1910, por el centenario de nuestra patria, la inauguración de la estatua en la Plaza 1 de Mayo no es una cuestión aislada. Es una ley que saca la legislatura entrerriana, que establece por el centenario y en homenaje al padre de la patria, que se instalen estos monumentos en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Victoria. Muy bien. Las estatuas de estas ciudades que yo menciono fueron colocadas todas para la misma época y tienen que ver la concreción de una ley de la legislatura entrerriana. Bueno, muy bien. Y ahora el general que se encuentra en los billetes de 1.000 pesos. ¿Viste? La de circulación. Pobre, a ver si nos salva. Lo pusieron en los billetes de 1.000 pesos, a ver si nos salva otra vez. Bueno, padre de la patria. Yo creo que ya es pedirle demasiado, ¿no? Sí. Claudio, una última consulta, y esto infórmeme usted porque lo escuché que alguien lo comentó hace unos días también en oportunidad de recordar el 17 de agosto.
¿quién fue que en un momento le ofreció a San Martín primera magistratura o hacerse cargo del gobierno nacional y que él dijo, no, conmigo no cuenten algo de eso? ¿Quién fue? ¿En qué momento? No, eso justamente es en la misma época que yo te decía, cuando la figura del directorio entra a caer en decadencia. Lo manejaron como una opción, digamos, de que pudiera ser otro director supremo, digamos, desde Buenos Aires, y ahí es justamente cuando se niega, porque significaba dar la orden a los ejércitos porteños a ir a sofocar todos los puntos rebeldes en el interior. Era suprimir cualquier tipo de protesta en las provincias. Y él consideraba, hay algunos libros de autores entrerrianos sobre la relación de San Martín y los caudillos del litoral, que están citados en el libro de ¿cómo es? Mario Alarcón Muñiz, en el libro Entrerrianías. Ahí él menciona los historiadores que han escrito sobre este tema, y donde, bueno, justamente él al tener esa postura de no formar parte de ninguna de las dos facciones, es que después eso es lo que marca su retiro, ¿verdad? Así que bueno, no se produce, renuncia como podríamos decir a los títulos honorarios, y tiene otra postura mucho más amplia, por supuesto, pensando siempre en el futuro, pensando siempre en la unidad. Incluso una de las cartas de Estanislao López le dice que lucharan primero, priorizaran la lucha contra el enemigo externo. Él atendía muchísimo la obra de Artigas, que él combatía contra la invasión portuguesa, no perdía de vista eso, entonces él por eso se negaba a reprimir a Artigas. Y a Estanislao López le dijo, luchemos juntos, aunémonos, después que echemos a los enemigos exteriores, veamos nuestras diferencias. Eso está en una de las cartas que le hace a Estanislao López, bueno, mostrando justamente esta actitud taxativa de no enfrentarse con los argentinos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Claudio Cañete, historiador, hablándonos un poco sobre el paso a la inmortalidad del general José de San Martín y todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad, Paraná, que ha sido parte de la historia bastante protagonista, ¿no es cierto?, con lo que respecta al general José de San Martín, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.